Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para hablar sobre un tema que, aunque a veces pasa desapercibido, es un motor para cualquier institución. Antes de dar inicio, me presento. Soy la licenciada en Educación Primaria Yesenia Sardiñas Espinosa. Cuento con 8 años de servicio frente a grupo, como docente en una escuela primaria urbana federal. Laboro para el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y actualmente realizo la maestría en Ciencias de la Educación por el Centro Internacional de Estudios Superiores de México. Entendamos que detrás de cada logro, cada decisión y cada proceso hay personas que hacen posible la enseñanza y el aprendizaje. Directivos, docentes, personal administrativo y padres de familia, así como la forma en cómo se administra. El factor humano es el elemento clave que da vida, dirección a cualquier organización. ¿Por qué creo que el factor humano es importante en la escuela? He notado que cuando las personas se sienten escuchadas y valoradas, todo cambia. Los estudiantes se animan por aprender. Los maestros enseñan con más pasión y el ambiente se llena de respeto y colaboración. En el transcurso que llevo de laborando en el ámbito educativo, he comprendido que una escuela no es el lugar solo donde se imparten clases o donde se atienden alumnos, sino que me he dado cuenta de que una institución educativa está compuesta por las personas que lo conforman. Todos formamos parte de una comunidad en la que cada decisión influye y tiene un impacto. Puede ser positivo o hasta negativo, dependiendo de cómo sea llevada a cabo esta organización. Es por ello que para mí el factor humano es la organización escolar, es aquella realidad diaria que influya directamente en la calidad educativa y en el bienestar de todos los que compartimos este espacio. Recordemos que Chiavenato nos menciona que el factor humano debe de entenderse como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que las personas deben aportar a una organización en el ámbito escolar. Para mí, el trabajar en una escuela significa mucho más que solo cumplir una función. Es formar parte de un equipo que, a pesar de siempre haber desafíos, debe de mantener viva esa misión de educar. He tenido el proceso de valorar a quienes nos rodean, porque nadie puede dar lo mejor de sí si no se siente valorado o acompañado. Durante mi integración en la docencia, específicamente en el sector de educación pública primaria, he experimentado cómo el ambiente de una escuela
puede cambiar por completo, dependiendo de las personas que lo lideran. Por ejemplo, un maestro que enseña con pasión es capaz de transmitir a sus alumnos y despertar el interés a aquellos que antes estaban totalmente desconectados. Un directivo que escucha y valora a su equipo puede transformar una institución donde todos se sientan involucrados. Incluso un trato amable puede hacer la diferencia a una persona que pasa por un día difícil. Cuando el trato es tajante, distante o autoritario, se nota cómo poco a poco se pierde esa motivación, la confianza y hasta la armonía, porque solo se maneja un ambiente de rigidez, llegando hasta ser frustrante. Tocar el tema del factor humano es reconocer que en la escuela no solo somos piezas que integran un rompecabezas, sino personas con emociones, con sueños y talentos totalmente diferentes. Y que desde el momento en que un trabajador llega a una institución, lleva una historia consigo, aspiraciones totalmente diferentes. Y eso no se puede ignorar. Creo y considero que más allá de los programas académicos o las normas administrativas, el verdadero desafío está en aprender a convivir, a comunicarse con respeto, a escuchar y a trabajar en equipo. Cuando nosotros entendemos la importancia de estos puntos, el ambiente educativo se siente o se sentirá completamente diferente. Un espacio en el que es agradable llegar, porque administrar una escuela implica establecer relaciones basadas en el respeto. Significa asegurar que cada persona, ya sea docente, personal administrativo o directivo, cuenta con aquellas condiciones necesarias para desarrollar su trabajo de una manera más digna. Como nos dice Chiavenato, gestionar personas no es un proceso mecánico, sino una práctica profundamente humana, orientada al crecimiento y al logro de objetivos comunes. He aprendido que una buena gestión del personal no solo se basa en reglas o jerarquías, sino en saber acompañar, motivar y reconocer el esfuerzo de quienes integran y trabajan día a día por la educación. Coincido con Bolívar cuando afirma que liderar una escuela requiere más habilidades técnicas, requiere una sensibilización para saber escuchar y para dar una capacidad de entendimiento y generar un sentido compartido. Uno de los principales papeles que se desarrolla o se desempeña en cualquier institución es la dirección. Es la esencia que maneja
primordialmente el trabajar con personas y para las personas, desde dar el ejemplo y las decisiones que van a influir en el clima escolar. Para eso se tiene que dar un rol de ética, de empatía y de claridad. Hablemos de una de las partes más esenciales: el director. Esa figura clave en el liderazgo pedagógico. Aquel que debe poseer una combinación de habilidades, técnicas humanas y administrativas, que le permiten coordinar eficazmente los recursos. Según Bolívar, señala que el directivo debe tener una formación pedagógica sólida, tener esa habilidad de liderazgo y de toma de decisiones. Asimismo, tener la capacidad de comunicarse de manera clara y asertiva. Siempre tener una visión estratégica para llegar a ese trabajo colaborativo y adquirir ese compromiso ético. Cuando nosotros entendamos que los directores escolares efectivos no solo administran, sino que lideran con una visión más clara, promueven la mejora continua y desarrollan capacidades a todo el personal docente y administrativo. Ahora bien, vamos a recordar cuáles son aquellas funciones que, según la Ley General de Educación, establece para el director. Porque menciona así que es el responsable de la gestión integral de un plantel. Pero además tiene funciones que deberían de ser la clave principal para llegar al éxito en una institución. Nos habla sobre cómo organizar y dirigir un funcionamiento general de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que se aseguren que se cumplan los planes y programas educativos. Pero también debe de saber coordinar a todo su personal docente y administrativo. No solo es velar por el desempeño, sino también por el bienestar personal. Garantizar esa participación de toda una comunidad educativa, que incluyen a los padres de familia. Debe de saber administrar aquellos recursos materiales y financieros que se le asignan a un plantel para realizar mejoras, visualizar en dónde hace falta realizar trabajo. También debe de ser el encargado de promover un ambiente escolar seguro para el aprendizaje. Pero desde mi perspectiva, el director de mi institución maneja todavía un modelo educativo muy rígido y tradicional, ya que fomenta las normas de conducta y vigila que éstas se mantengan al pie de la letra, procurando siempre llevar a cabo un orden. Entiendo que en un entorno tan reglamentado
El director debe de ser un líder, pero justo y firme en sus decisiones. Pero no se debe de olvidar el ser sensible a las necesidades de cada persona. Considero que para mí debe de existir un equilibrio entre autoridad y empatía para que la escuela tenga o funcione de la mejor manera. Porque no solo los niños, sino también el personal que se ve involucrado en las tareas educativas debería de sentirse valorado. Retomando el ejemplo del director de mi institución, en ciertas ocasiones ha mostrado actitudes que no promueven el respeto o la confianza de personal docente y de alumnos, porque mantiene una postura de firmeza, donde las reglas, una firma de acuerdos es más importante con el pensar de aquellos niños. El seguir reglas en una institución es de suma importancia, pero no olvidemos que trabajamos con personas que están en constante desarrollo, que comunican diversas emociones y que enfrentan situaciones que provienen desde casa. Es por eso que es importante que analicemos, que profundicemos qué escuela debemos o queremos llegar a formar. Una escuela donde solo se apliquen los contenidos, los buenos resultados, o una escuela donde la importancia de los niños y sus pensamientos se pueden compartir. Para esto, dentro de esta institución también existe un personal administrativo. Según como lo menciona Murillo, la calidad educativa no solo depende del personal docente, sino también de una buena gestión administrativa, ya que es la que facilita ese proceso de descarga y que libera al personal de tareas burocráticas. El personal administrativo muestra una labor que, aunque muchas veces es discreta, es esencial para que la escuela funcione de manera más ordenada, ya que se encargan de aquellos trámites escolares, atención al público, búsqueda de archivos y otras tareas que permiten que los procesos educativos se desarrollen sin contratiempos. Y más allá de los documentos y sistemas, entendemos que cada solicitud presenta a una persona con una necesidad real. Por eso se debería de procurar atender con una amabilidad, resolver con eficacia para mantener una actitud también de servicio, donde alumnos, padres de familia y docentes sepan que cuentan con un equipo que apoya y da soporte a esta comunidad escolar. Aterrizando en la institución donde laboro,
Em, He observado que el rol del personal administrativo juega o imparte y lleva de cierta manera las solicitudes con gran eficacia. Procura dar una pronta respuesta, pero debería de considerar un poco más de amabilidad en el trato, ya que en ocasiones se siente esa rigidez al comunicar lo que se necesita. El formar parte de un personal administrativo es en ciertos momentos frustrante, porque sí son los encargados de toda la documentación que a veces es archivo o es archivado ciclo tras ciclo, y que al finalizar cada uno se convierte en una tarea más burocrática. Pero no olvidemos que el personal administrativo es el principal comunicador o puente que debe de existir entre las familias. Por eso es de suma importancia que se siga esa línea de trato con amabilidad, para obtener una buena comunicación. Ahora, entendamos también que hablar de el factor humano implica el desarrollar el papel que juega el docente, ya que se considera como una figura central en esta organización. Pero su papel requiere de una preparación constante, tanto pedagógica, emocional, y es quien enfrenta el reto de sacar adelante una tarea pedagógica, ya que se tiene que adaptar a los contextos tan cambiantes que se viven. El enfrentar o atender la diversidad que existe en cada aula y de buscar nuevas estrategias para favorecer el aprendizaje. En palabras de Fulán, los docentes no deben de ser vistos como técnicos que solo ejecutan programas y llevan a cabo contenidos, sino como profesionales con capacidad, juicio, autonomía y responsabilidad. Porque el ser docente no es limitarse a impartir clases. Desde mi punto de vista, va más allá de todo lo de aula, ya que siempre se ve una figura del docente como desarrollador de estrategias, de participar en actividades extracurriculares, de participar en reuniones pedagógicas, en consejos técnicos. La tarea del docente es la que fortalece desde el aula, porque propone construir en conjunto,
pero también debemos de saber escuchar. Y considero que la responsabilidad como educadores va más allá de solo enseñar un contenido, ya que antes de todo esto se requiere de una planificación, creatividad, empatía y energía. No solo es cumplir con horarios o entregar calificaciones. Significa que debemos de buscar que nuestros estudiantes aprendan, que se motiven, que crezcan. Y estas acciones de productividad se ven realizadas o se reflejan en pequeños logros. Porque a veces un gran logro es el aceptar que un alumno ha participado o una pregunta que se ha respondido bien, o ese alumno que no se atrevía a trabajar en equipo se logra integrar. Esa es parte de la tarea escolar de un docente. Yo, en este rol que tengo como maestra frente a grupo, considero de suma importancia el trabajar las emociones con nuestros alumnos, el tocar temas que van más allá solo de contenidos que se pueden aplicar. Es retomar a que formen parte de una comunidad, porque a veces el aprendizaje de los alumnos se integra, se trabaja, se transmite entre compañeros. El ofrecerles a los estudiantes, el escuchar sus emociones o brindar acompañamiento cuando lo necesitan, puede hacer la diferencia. Considero también fundamental que entre docentes debemos de aprender a desarrollar esas inquietudes para buscar apoyo. Porque el compartir ideas, el permitir que como docentes veamos el trabajo que estamos realizando para que otros retomen con nosotros aquellas áreas de oportunidad y que se vuelve no solo en una evaluación, sino más bien en una oportunidad de crecer profesionalmente. Aunque el docente ha tomado esta evaluación como una incertidumbre, reflexionemos que todo lo que tiene que ver con nuestra práctica es para identificar nuestras fortalezas y de manera personal aprecio o se aprecia cuando este proceso se lleva de la mejor manera, cuando es justo, cuando es formativo, cuando va acompañado de una retroalimentación más constructiva que crítica.
porque así entendemos que el ser evaluados no solo implica rendir cuentas, sino también reafirma ese compromiso que tenemos o que tengo con mi vocación para continuar con una mejora, no solo personalmente, sino profesional y proyectándonos a nuestros alumnos, porque considero que el reflexionar sobre nuestra práctica nos lleva a retomar nuevos caminos, a buscar nuevas oportunidades de enseñanza, a abrir brechas entre compañeros para compartir experiencias significativas. Así como también para transformar esta educación que queremos llevar a la práctica. Porque en un mundo tan cambiante y tan lleno de tecnología, es necesario que el docente vaya retomando la aportación de cada uno de los compañeros. Estas aportaciones que hacen que nuestra práctica sea mucho mejor. Porque la única finalidad debería de ser la enseñanza de calidad para todos aquellos que asisten a nuestra aula. Considero también que el prepararnos constantemente con cursos permite mejorar tanto lo técnico como lo humano. Aprender que no solo el personal administrativo es quien debe de tener una atención de cortesía, sino también nosotros como personal docente, para que se lleve a cabo una comunidad educativa con más respeto. Recordemos que existen diferentes cursos, talleres o diplomados que permiten que integres estrategias o que se integren nuevas tecnologías para responder a las necesidades de nuestros alumnos. Además, tomemos estas experiencias no como una obligación, sino como parte de nuestro compromiso que tenemos para brindar una enseñanza que realmente impacte en la vida de nuestros estudiantes. Para reflexionar mucho más sobre el factor humano, he pensado que el equilibrar la estructura y la disciplina que caracterizan personalmente a mi escuela para crear un ambiente más humano, podemos implementar estrategias y acciones que favorezcan la comunicación, el respeto y el bienestar de todos. ¿Cuáles serían estas propuestas? Pues el dar inicio con crear espacios de diálogo, de escucha.
porque tanto como docentes, directivos y alumnos tenemos ciertas inquietudes o emociones que comunicar y necesidades. Deberían de existir estos espacios libres de prejuicios y sin juicios, donde existan reuniones breves, círculos de reflexión que ayuden a construir confianza y empatía. Más que aprender o hacer uso de herramientas que están al alcance de nuestras manos, debemos de empezar a retomar esto que se ha ido dejando a un lado. El fomentar esta formación de habilidades socioemocionales, porque es necesario que aprendamos a tener esta comunicación más asertiva para manejar conflictos de la mejor manera, desde la empatía. Porque todo esto nos ayudará a que los niños se sientan en un clima de respeto. Claro, sin perder la autoridad, pero siempre dando esta apertura de confianza por comunicar qué situaciones están viviendo. El aprender a promover pequeños gestos de reconocimiento, porque como lo mencioné, mi institución es un tanto rígida y considero que a veces el reconocer a aquellas niñas y niños con un buen trabajo, una simple palabra, gracias por tu esfuerzo, pueden cambiar el pensamiento del niño, empezar a ser más humanos para crear conciencia en que lo que piensan debe de ser comunicado y valorado, porque cada uno de ellos tiene la oportunidad de crear grandes aportaciones y de hacer despegar esas habilidades. También considero que debemos de involucrar más a las familias, verlas como aliados, no como críticos hacia nuestro trabajo. En lo personal, me gustaría que hubiera más redes de comunicación, talleres o reuniones donde padres de familia puedan compartir sus experiencias acerca de el trabajo que se está realizando en la institución, porque son ellos los principales que están en contacto con nuestros alumnos y que ven este reflejo de trabajo fuera de nuestras aulas. ¿Qué es lo que queremos llevar a la práctica? Desarrollar contenidos
que sean funcionables para la vida. Asimismo, también considero el flexibilizar ciertas normas, porque aunque entiendo que son reglas y son necesarias para llevar una actividad de armonía, considero que en ciertos momentos se debe valorar esa flexibilidad, porque debemos de aprender a valorar más el bienestar emocional de nuestros alumnos cuando atraviesan situaciones difíciles, incluso cuando el personal también necesita un respiro, una red de apoyo, porque el éxito escolar no solo depende de la rigidez o de la funcionalidad de normas, sino también en el invertir motivación, en el llevar a cabo una educación de calidad, no solo por números positivos, sino por empezar a conocer a nuestros estudiantes por sus capacidades, por sus habilidades, por sus conocimientos, por sus emociones. Después de reflexionar sobre el papel del factor humano, reafirmo la idea de que las personas somos el verdadero corazón de la escuela, porque detrás de cada logro, cada proyecto o cada avance, hay un esfuerzo, un compromiso y un trabajo humano. En mi experiencia, he visto cómo el liderazgo cercano de una dirección y la dedicación de mis compañeros docentes hacen posible que la escuela funcione y que los estudiantes encuentren un espacio donde aprender y crecer. Para mí, ser parte de una institución no solo es cumplir con una función, sino más bien es construir día a día un entorno donde podamos aportar, donde podamos mejorar de nuestras áreas de oportunidad y de aprender. Considero que cuando se valoran a las personas, se reconocen sus esfuerzos y se les brinda oportunidades, se fortalece más el clima humano. Con esto he aprendido que el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la formación continua son necesidades que van a construir una escuela más humana, más justa y más efectiva. Por eso, tengo en mente que la calidad educativa no solo se logra con calificaciones, sino más bien
de aprender el reconocer que tiene cada persona que integra una institución educativa. Aprender que el factor humano no es un complemento, es la base sobre la que se construye todo. Y desde mi experiencia, considero que el factor humano es uno de los pilares dentro de cualquier institución. Cuando nosotros empezamos a entender que las políticas, los programas y las estructuras son necesarias, pero también el entender a las personas comprometidas hace la diferencia entre el aprendizaje de alumnos y la confianza de las familias. Para mí es fundamental que se valore no solo lo que hacemos, sino cómo también lo hacemos. El entender que la empatía no solo es una palabra que se debe de trabajar en las aulas, sino más bien son acciones que se realizan día tras día para impactar directamente en la calidad educativa. Por eso considero que invertir en la formación y el bienestar del personal escolar no es un gasto, sino una inversión clave. Cuando nosotros entendemos que dar lo mejor de nosotros repercute en las personas y que aunque a veces no es fácil, pero si lo hacemos con vocación, contribuimos a una escuela más humana y más efectiva. Por eso, para cerrar esta exposición, quiero invitarlos a reflexionar con 3 preguntas detonantes sobre qué harían ustedes para una mejora en la institución. 1. ¿Cómo se puede motivar al personal? 2. ¿Qué programas de desempeño escolar o humano podemos empezar a aplicar en las aulas? 3. ¿Qué aspectos mejorarías en la gestión del factor humano? Con esto concluyo mi participación, agradeciendo antemano y esperando que esta reflexión contribuya a un fortalecimiento de nuestras prácticas educativas, ya que el factor humano no es un recurso, sino más bien es el cimiento de una transformación educativa, y que este espacio no sea el final de una exposición, sino el inicio de nuevas preguntas y caminos compartidos. Muchas gracias por su atención. Y doy por finalizada mi participación en esta ponencia. Hasta luego.